En el principio fue la palabra. Cuando abrimos la Biblia, lo primero que nos sorprende es que Dios eligió las palabras para crear el universo. El libro de Génesis 1 nos dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1, 3. ¿Notas el detalle? Dios no necesitó levantar herramientas, ni moldear con sus manos, ni siquiera imaginar solamente. Él habló, y las cosas existieron. Esto nos revela un principio poderoso: las palabras no son simples sonidos, las palabras son semillas que crean realidades. Desde el inicio, Dios nos muestra que la vida se mueve por decretos, declaraciones y palabras pronunciadas. Y si fuimos creados a su imagen, eso significa que también nuestras palabras tienen poder creativo o destructivo. Las palabras como semillas. El libro de Proverbios 6 y 21 nos deja una de las verdades más impactantes. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que cada palabra que sale de nuestra boca es como una semilla plantada en el terreno de nuestra vida. Algunas germinan en bendición y abundancia, otras en destrucción y dolor. Cuando le decimos a un niño constantemente, tú no sirves, esas palabras se convierten en raíces de inseguridad. Cuando bendecimos a alguien diciendo, tú puedes lograrlo, Dios está contigo, esa semilla florece en confianza y propósito. Jesús mismo explicó que el corazón es un depósito, y que de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12 y 34. Lo que pronunciamos revela lo que cultivamos en lo más profundo de nuestro ser. El eco eterno de nuestras palabras. Algo sorprendente de las Escrituras es que nuestras palabras no desaparecen en el aire. Jesús advirtió en Mateo 12, 36-37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Esto nos sacude, cada palabra deja huella. Lo que decimos hoy no muere con el sonido, viaja, permanece y puede volver a encontrarnos en el futuro. ¿Te has puesto a pensar que tal vez tu vida actual está siendo afectada por palabras que tú mismo declaraste años atrás? Quizás dijiste nunca saldré adelante, y hoy todavía arrastras esa sombra. O tal vez dijiste con fe Dios me abrirá puertas, y ahora cosechas esa promesa. Jesús, la palabra hecha carne. El Evangelio de Juan nos da la revelación más grande sobre el poder de las palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1, 1-3. Aquí el Verbo significa la palabra viva, Jesucristo. Eso nos dice que el plan de Dios siempre estuvo ligado al poder de la palabra. Jesús no solo hablaba palabras de vida, él mismo era la palabra que traía vida eterna. Cada vez que Jesús abría su boca, ocurría un milagro. A Lázaro le dijo, levántate, y salió de la tumba. Al mar embravecido le ordenó, calla, enmudece, y hubo calma. Y a los enfermos les decía, sé sano y la enfermedad huía. No eran frases vacías, eran palabras cargadas de la misma esencia divina. El poder sanador de las palabras. La Biblia también nos muestra que las palabras pueden sanar o herir. Proverbios 12 y 18 nos dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. ¡Qué comparación tan fuerte! Algunas palabras son como espadas que hieren el alma, dejando cicatrices emocionales por años. Pero también existen palabras que son como medicina, que traen paz, alivio, esperanza. Quizás recuerdas un momento en tu vida en el que alguien te dijo justo lo que necesitabas escuchar. Esa frase no solo entró en tus oídos, sino que curó una herida en tu corazón. La confesión que cambia destinos. Romanos 10, 9-10 enseña que la salvación misma está ligada a lo que confesamos con nuestra boca. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios pudo haber hecho la salvación solo un asunto del corazón, pero no. Quiso que nuestra boca participe activamente en sellar nuestro destino eterno. La fe se completa cuando la confesamos. Por eso, lo que sale de nuestros labios puede marcar la diferencia entre vivir en derrota o caminar en victoria. Las palabras son mucho más que sonidos o frases cotidianas. En el mundo espiritual son decretos, son semillas, son fuerzas que construyen o destruyen. El mismo universo fue formado por la palabra de Dios, y tú y yo seguimos moldeando nuestro entorno con lo que decimos cada día.
Quizás nunca dimensionamos cuántos milagros hemos detenido o cuántas puertas hemos cerrado con lo que hemos pronunciado. Pero también, quizás no somos conscientes de las maravillas que aún podemos desatar si alineamos nuestra boca con la voluntad de Dios. Palabras que abren cielos o cierran puertas. En la primera parte vimos que la palabra fue el instrumento creativo de Dios desde el principio, y que nuestras palabras son semillas que crean realidades. Ahora iremos más profundo. La Escritura está llena de ejemplos donde una sola frase, un decreto, o incluso un simple sí o no transformaron por completo el rumbo de una vida, o incluso de una nación. El hágase en mí de María, una palabra que cambió la historia. En Lucas 1:38, cuando el ángel Gabriel anuncia a María que será la madre del Salvador, ella responde con una declaración que activó lo imposible. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Fíjate en esto, Dios pudo haber decidido todo por sí mismo, pero esperó la respuesta de María. Su consentimiento verbal abrió las puertas para que el Verbo eterno se hiciera carne. Un simple hágase cambió el curso de la historia de la humanidad. Si María hubiera rechazado, quizás Dios habría levantado a otra mujer, pero fue su palabra de aceptación la que permitió que la promesa descendiera del cielo a la tierra. Esto nos muestra algo profundo. Nuestras palabras pueden alinearnos con los planes de Dios o resistirlos. Las palabras que paralizaron a un pueblo entero. En el libro de Números 13, Moisés envía a 12 espías a explorar la tierra prometida. Cuando regresaron, 10 de ellos llenaron al pueblo con palabras de miedo. La tierra traga a sus habitantes, somos como langostas delante de ellos. Mientras que Josué y Caleb proclamaban: subamos y tomemos posesión, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué ocurrió? El pueblo creyó las palabras negativas, y como consecuencia quedaron 40 años vagando en el desierto. La tierra prometida estaba lista, pero la confesión de sus labios les robó la herencia. Aquí vemos el poder colectivo de las palabras, no solo afectan a quien las pronuncia, sino a generaciones enteras. David frente a Goliat, la batalla de las palabras. En 1 Samuel 17, antes de que David lanzara la piedra, hubo una confrontación verbal. Goliat maldecía y amenazaba al joven pastor. Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David respondió con una declaración que todavía resuena en la eternidad. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Antes de que la piedra volara, la victoria ya había sido decretada con la boca. David entendió que las palabras no solo describen la realidad, sino que pueden anticipar y modelar el futuro. El silencio que habla, Zacarías enmudecido. En Lucas 1, 18-20, cuando el ángel anuncia a Zacarías que tendría un hijo, Juan el Bautista, él duda y responde: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. El ángel lo dejó mudo hasta que la promesa se cumpliera, porque sus palabras podían contaminar el milagro. Esto nos enseña que a veces Dios mismo prefiere callarnos antes que permitir que arruinemos con nuestra boca lo que Él ya decretó en el cielo. Jesús y la autoridad de las palabras. Jesús enseñó constantemente sobre la importancia de lo que decimos. En Marcos 11:23 declaró: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Jesús no dijo lo que ores ni lo que pienses, sino lo que digas. La fe verdadera no solo se cree en el corazón, sino que se libera con la boca. La tempestad y una palabra de calma. En Marcos 4:39, los discípulos están aterrados en medio de una tormenta. Jesús se levanta, reprende al viento y dice: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Aquí aprendemos algo clave: no siempre basta con orar en silencio, hay momentos en que hay que abrir la boca y hablar con autoridad. Jesús no le pidió al Padre que calmara la tormenta, él mismo habló al mar. Si fuimos llamados a imitar a Cristo, entonces también tenemos el poder de hablar a nuestras tempestades. Pedro y el discurso que encendió un avivamiento. Después de la resurrección de Jesús, en Hechos 2, Pedro se levanta y predica con valentía. Sus palabras atravesaron corazones. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ese día, 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. Lo impresionante es que, poco antes, Pedro había negado a Jesús con sus palabras. Pero una vez lleno del Espíritu Santo, su boca fue usada para encender un avivamiento mundial. Palabras de maldición y palabras de bendición.
Santiago, en su carta, nos da una advertencia seria. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago 3, 9-10. Él compara la lengua con un fuego capaz de incendiar un bosque entero. Esto significa que nuestras palabras pueden levantar matrimonios o destruirlos, fortalecer amistades o romperlas, traer unidad o división. ¿Cuántas veces una familia se ha roto no por hechos violentos, sino por palabras duras repetidas durante años? La palabra como arma espiritual. El apóstol Pablo enseña en Efesios 6 y 17 que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Esto nos recuerda que la guerra espiritual no se gana en silencio, sino proclamando lo que Dios ya dijo. Jesús mismo usó esta estrategia en el desierto. Cuando el diablo lo tentaba, él respondía: «Escrito está». Cada vez que pronunciaba esas palabras, estaba blandiendo la espada de la verdad. Y al final, el enemigo tuvo que huir. Hasta aquí podemos ver que las palabras son puertas espirituales. Abren acceso a promesas, como María. Desatan destrucción, como los espías. Determinan victorias, como David. Pueden incluso limitar milagros, como Zacarías. Y pueden encender avivamientos, como Pedro. Las palabras no son neutrales. Cada frase que pronuncias es un decreto que se suma al destino que estás construyendo. ¿Cómo hablar palabras que transforman tu vida? En las primeras dos partes vimos cómo las palabras han sido instrumento de creación, de bendición y de juicio, tanto en labios de Dios como en los de hombres y mujeres de la Biblia. Ahora vamos a dar el paso decisivo. ¿Qué hacemos nosotros con esta revelación? ¿Cómo cuidamos nuestra lengua para que no sea un veneno sino una fuente de vida? ¿Cómo hablar de forma que nuestras palabras abran cielos, sanen corazones y construyan futuro? Reconocer que tus palabras revelan tu corazón. Jesús fue muy claro en Mateo 12 y 34. De la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que la boca es un espejo del alma. Si nuestras palabras son duras, negativas, llenas de queja o de temor, eso revela lo que hay en el interior. Pero también es cierto que al cambiar lo que hablamos, poco a poco reeducamos nuestro corazón. La disciplina del habla no es solo cuestión de cuidar lo que digo, sino de transformar lo que pienso y creo. Las palabras como semillas que siembras a diario. En Gálatas 6, 7 Pablo recuerda: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aunque solemos aplicar este versículo a las acciones, también incluye las palabras. Cada vez que dices: no puedo, siembras incapacidad. Nunca cambiaré, siembras derrota. Soy un hijo amado de Dios, siembras identidad y seguridad. No siempre vemos la cosecha de inmediato, pero el suelo espiritual nunca es infértil. Tarde o temprano, tus palabras producen fruto. Como cancelar palabras negativas. Quizás en tu vida otros han hablado maldiciones sobre ti. No sirves para nada. Eres igual que tu padre / madre. Nunca lograrás nada. Estas frases quedan grabadas en lo profundo del alma como semillas tóxicas. La buena noticia es que no estás condenado a vivir bajo esas etiquetas. En Isaías 54, 17 Dios promete: toda arma forjada contra ti no prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Eso significa que tienes autoridad para cancelar esas palabras en el nombre de Jesús. ¿Cómo hacerlo? Pronunciando nuevas declaraciones que desplacen las viejas. Por ejemplo, soy creación perfecta de Dios, Salmos 139, 14. Tengo la mente de Cristo, 1 Corintios 2 y 16. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4 y 13. La cancelación de palabras negativas no es un acto pasivo, sino un reemplazo activo con la verdad divina. Declarar con fe, hablar lo que todavía no ves. Romanos 4 y 17 nos dice que Dios da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Ese mismo principio se aplica a quienes creen. La fe se expresa declarando lo que Dios ha dicho, aunque aún no se vea. Ejemplo práctico. Si estás enfermo, puedes decir: por sus llagas he sido curado, Isaías 53, 5. Si estás en necesidad, puedes proclamar: mi Dios suplirá todo lo que me falte, Filipenses 4 y 19. No se trata de magia ni de frases vacías, sino de alinear tu boca con las promesas eternas. El poder del silencio. Hablar con sabiduría también implica saber cuándo callar. Proverbios 5 y 28 declara: aun el necio, cuando calla,
es contado por sabio. Hay momentos en que el silencio es más poderoso que una palabra mal dicha. Jesús mismo, cuando fue acusado injustamente, guardó silencio, Mateo 27, 12-14. ¿Por qué? Porque no todo merece respuesta. A veces, la mejor forma de usar el poder de tus palabras es reservarlas para lo que edifica. Usar palabras que sanan. Proverbios 15, 1 enseña. La blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Te das cuenta? Un conflicto puede desactivarse con una sola respuesta suave. Así como una palabra puede incendiar, otra puede apagar el fuego. Dios nos llama a que nuestras palabras sean instrumentos de sanidad. Cuando animas a alguien desanimado, cuando consuelas a un corazón herido, cuando afirmas lo bueno en otro, estás participando de la obra restauradora de Dios. Hablar bendición sobre otros. El Señor ordenó a Aarón y a sus hijos bendecir al pueblo con estas palabras. Número 6, 24-26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. ¿Notas algo? Dios no solo bendecía en silencio, pidió que la bendición se pronunciara. Tú también puedes bendecir a tus hijos, tu pareja, tu familia, tus amigos, incluso a desconocidos. No necesitas ser pastor ni profeta para bendecir. Cada palabra de bien que pronuncias es como una lluvia que refresca el alma del otro. ¿Cómo entrenar tu boca en lo cotidiano? Aquí van pasos prácticos para aplicar lo aprendido. 1. Evalúa lo que hablas. Haz un ejercicio de conciencia. Escucha tus propias palabras durante un día. ¿Son más de queja que de gratitud? ¿Más críticas que afirmaciones? 2. Filtra tus conversaciones. Antes de hablar, pregúntate, ¿lo que voy a decir edifica o destruye? 3. Reemplaza lo negativo por lo positivo. En vez de decir qué difícil está la vida, declara Dios me da fuerzas para cada día. 4. Declara escrituras. Haz tuyas las promesas de la Biblia, repítelas en voz alta. La palabra escrita se vuelve palabra viva cuando sale de tu boca. 5. Bendice intencionalmente. Dedica cada día a decir algo bueno a alguien. Te sorprenderá el poder transformador de un simple creo en ti, te aprecio o Dios está contigo. Tu futuro está en tu boca. Proverbios 6-21 resume todo este mensaje. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Esto no es una metáfora ligera, es una ley espiritual. Hoy mismo puedes empezar a crear un futuro distinto, no cambiando tu pasado, sino cambiando tus palabras en el presente. Cuando Dios creó el universo, no usó herramientas ni manos, usó palabras. Cuando Jesús sanaba, liberaba o levantaba muertos, muchas veces lo hacía con una sola frase. Levántate, sé limpio, Lázaro, ven fuera. Lo mismo ocurre contigo. Tus palabras pueden ser llaves que abren milagros, o candados que te encierran en tus propios miedos. La pregunta final es, ¿qué estás creando hoy con tu boca? Hoy te invito a que tomes una decisión. Que a partir de este día, tus palabras sean semillas de fe, esperanza y amor. Que bendigas y no maldigas. Que declares lo que Dios dice, no lo que el miedo te dicta. Que tu boca sea un altar desde donde se proclame vida. Porque recuerda, tus palabras tienen poder eterno. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin compartirlo con alguien que lo necesite. Y si deseas más reflexiones como esta, suscríbete a este canal, donde juntos seguimos explorando los misterios de la fe y la conciencia desde la luz de la palabra.